¿Cuál es tu experiencia ahora, 2 semanas después? ¿Realmente hay una cuarta rama del gobierno? Definitivamente, sí la hay. Esto en realidad es muy lo que Vive que está diciendo realmente va al corazón del problema. Para que seamos una verdadera democracia, una democracia funcional, el gobierno debe ser receptivo a la gente. Eso es literalmente lo que significa democracia. Sin embargo, cuando tienes una vasta burocracia no elegida que no rinde cuentas al público, y si los funcionarios electos, si el presidente, las personas en el Congreso y el Senado, en realidad, si no tienen el poder de afectar a la burocracia, y es extremadamente difícil afectar a la burocracia, entonces no tienes el gobierno del pueblo, no tienes democracia, tienes el gobierno de la burocracia, y esto es obviamente incorrecto, es inconstitucional, y por lo tanto, es imperativo que devolvamos el poder al pueblo del país y no tengamos la tiranía de la burocracia que definitivamente hemos tenido hasta un grado que es absurdo. No es solo que haya una cuarta rama del gobierno que es inconstitucional, sino que se puede argumentar que es la rama más poderosa del gobierno. Johnny, veo que has vuelto. Sí. ¿Me escuchas ahora? Puedo sí. Me disculpo, caballeros. Sí. Salta mi laptop. He estado trabajando en esto durante, como dijo Elon, más de una década ahora con mis premios Squill, y hay muchos en el Congreso que realmente se preocupan por esto. El problema, creo, es que no somos suficientes. Sí, y así. Mientras destaco muchos de los abusos y tú querías algunas anécdotas, Elon, he compartido varias de esas contigo. Así que creo que, al igual que... Oh, es difícil de resonar. Es difícil para el público resonar con estadísticas porque la gente realmente puede resonar con anécdotas poderosas. Jody tenía varios. Sí, tenías muchos de ellos, Jody. Sí, lo hice. Enviar gatitos a spas para averiguar si producen menos bolas de pelo. Bueno, menos bolas de pelo. Así que sí, hemos gastado dinero de los contribuyentes en eso. Pusimos camarones en una cinta de correr para ver qué tan rápido corren. Lo siento. Todas estas cosas, aunque pueden ser divertidas, ¿por qué estamos gastando dinero de los contribuyentes? Dólares en ellos. Y va al punto de que hemos enviado millones de dólares a China para estudiar qué COVID-19. Vimos cómo terminó eso. De hecho, es bastante escandaloso que el COVID, el virus, se desarrollara en un laboratorio, en Wuhan, y sin embargo fue financiado por dólares de impuestos que simplemente fueron canalizados a través de esta falsa organización sin fines de lucro EcoHealth, porque el gobierno de no puede dar directamente a China, así que simplemente le dieron a EcoHealth sabiendo que iría a China, así que nuestros dólares de impuestos de se utilizaron efectivamente para, al final, matar a estadounidenses, lo cual es una locura, absolutamente una locura. Este fue otro de mis esfuerzos. Y esto comenzó hace años cuando estábamos tratando de averiguar qué estaban haciendo con nuestros dólares de impuestos estadounidenses, que iban a apoyar esfuerzos humanitarios en Ucrania. Así que quería saber exactamente cómo se estaban gastando esos dólares. Una solicitud razonable. Sí. Oh, Dios mío. Y te compartí esto antes, Ilan, solo en privado, pero recibimos todo tipo de amenazas de USAID porque estaba tratando de ejercer mi capacidad de supervisión en el Congreso. Es simplemente impactante. Sinceramente, es indignante que una organización financiada por los contribuyentes amenace a un gobierno de Estados Unidos, senador, quien simplemente está tratando de averiguar si el dinero de los contribuyentes estadounidenses se está gastando correctamente y no de manera fraudulenta. Sí, y así lo que mi personal y yo habíamos estimado era que del 30 al 40% de los premios de USAID irían a costos indirectos. Así que sus gastos generales, su alquiler, empleados. ¿Qué están mirando? La cantidad total. Pero debate. Después de meses de obstrucción sin dejarnos entrar, dijeron NICRA, acuerdos de tasa de costo indirecto negociados. Es mucho lenguaje técnico del gobierno, pero de todos modos, el costo indirecto, dijeron que la base de datos, no existe eso. Fue una mentira. Eso fue una mentira
Era falso porque lo encontramos. Y luego nos dijeron que no se nos permitía acceder la base de datos. Y entonces fue cuando el congresista McCall y yo nos unimos y lanzamos una investigación oficial del Congreso para que pudiéramos acceder a las tarifas. Y luego, durante unos 6 meses más de negociaciones, finalmente se permitió a mi personal acceder a datos muy limitados. Se les permitió entrar a una sala y no podían tomar notas. Estuvieron grabados en cámara todo el tiempo. No podían eliminar ninguna de la información. Pero lo que encontró mi personal es que se estaban riendo de ese 30 al 40% porque eso es una locura. Eso fue subestimado. En algunos de los casos, las tarifas del NICRA eran de entre el 50 y el 60%. Y eso no incluye el costo de los subcontratistas, lo que los subcontratistas estaban sumando. Así que este es el problema con USAID. Y por eso, Elon, estoy contigo en esto, porque gran parte de ese dinero de los contribuyentes ni siquiera se destina a nos encanta sentirnos bien ayudando a niños hambrientos y nombrar tu país, pero no va allí. Va a pagar alquileres en París, va a apoyar la cena elegante de alguien para entretener a quien sea. Exactamente. Así que, para ser claros, al cerrar, ¿qué es lo que estamos en proceso de hacer? Cerrar USAID. La razón para eso, en lugar de simplemente estás tratando de hacer una limpieza menor, es eso. A medida que profundizamos en USAID, se hizo evidente que lo que tenemos aquí no es una manzana con un gusano dentro, sino que en realidad tenemos solo un montón de gusanos. Y así, en el momento en que no realmente, si tienes una manzana que tiene un gusano dentro, tal vez puedas sacar el gusano. Pero si en realidad solo tienes un montón de gusanos, es una causa perdida. Y USAID es un montón de gusanos. No hay manzana. Y cuando no hay manzana, básicamente tienes que deshacerte de todo. Esa es la razón. Sin arreglo. Hay una solución para esto, que es que, digamos que algo se corta, que la gente de este país simplemente lo exija. ¿Necesita existir de nuevo? Siempre se puede votar para que vuelva a existir por la senadora Ernst y sus colegas. El hecho de que eso no va a suceder revela exactamente por qué muchas de estas agencias, en realidad, la eliminación es la única respuesta que queda. Sí, eso es exactamente correcto. Si resulta que realmente necesitamos una organización así, si deberías, simplemente lo creamos. Problema resuelto por el pueblo, sí, por el pueblo, y responsable ante el pueblo y ante los representantes elegidos por el pueblo. Así es como se supone que debe funcionar el gobierno. Estoy de acuerdo. Y más transparencia. La luz del sol es el mejor desinfectante que existe. Y odian la luz del sol. Eso te dice algo. Sí, realmente. Necesitamos poder ejercer nuestra supervisión. Y aquí es donde hemos estado bloqueado tanto tiempo. En el Congreso puedes visitar mi sitio web oficial en Internet. Puedes revisar mis prioridades, ve a mi área de quejas. Puedes retroceder. He recopilado los últimos años de esfuerzos, ya sea de USAID, NIH, los Institutos Nacionales de Salud, esos dólares de los contribuyentes que estaban yendo al Instituto de Virología de Wuhan en China, pagos rápidos a través del USDA. Y el Estado, tú lo nombraste, Dios. Incluso mi informe de regreso al trabajo, el informe de fuera de la oficina, del que hemos hablado tanto. Y en el primer día, el presidente llegó y dijo, hey, todos, de vuelta al trabajo. Sí, no creo que la mayoría de los estadounidenses entiendan que solo el 6% de nuestra fuerza laboral federal se presenta para trabajar en la oficina todos los días. Solo el 6%. Sí. Absolutamente, es realmente una locura. De hecho, una de las cosas más locas que he visto fue eso. Estaba hablando con suerte, iba a ser la fiscal general Pam Bondi, y ella me estaba diciendo que, lo sé, grabado, que supongo que se usó para la Casa de la Moneda de la Casa de la Moneda, que en realidad es un edificio histórico, de hecho, un edificio hermoso. Está aquí en DC, y las ventanas están todas rotas y se ha convertido en un campamento de personas sin hogar. Eso significa así nadie viene a trabajar, hasta tal punto que este hermoso edificio tiene todas las ventanas rotas y se ha convertido en un campamento de personas sin hogar en el centro de DC. Así de absurdo es. Es increíble. Sí, y por eso
Si pudiéramos repoblar tantos de estos edificios, sería genial. Y de esa manera podemos tener supervisión y asegurarnos de que los empleados estén haciendo lo que se supone que deben hacer. Voy a insistir en USAID una vez más. Nosotros, sí. Así que hablamos sobre el abuso del pago por localidad. Y eso es lo que pasa cuando la gente no está trabajando en la oficina, lo que están haciendo en DC. Y no quiero acusar a cada trabajador federal de ser un mal actor, pero he visto tantos ejemplos de esto. Tuvimos a un empleado de USAID que estaba usando falsamente la dirección de un minorista de suministros de oficina. Piensa en Staples y lugares así. Usando esa dirección en Virginia para defraudar a los contribuyentes reclamando un lugar más alto en Washington, D.C. Pago por localidad. Pero en realidad estaban viviendo en otro estado, a tiempo completo, y tenían pleno conocimiento. Y la asistencia de su supervisor para llevar a cabo este fraude. Y luego el IG de USAID. Ignorar mi solicitud de una investigación. Les dieron, eso parece... ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden hacer esto? Este es el problema que tenemos, que hay controles y equilibrios en su lugar donde podemos escribir cartas todo el día y podemos solicitar la supervisión del IG. Pero si ese IG dice, no voy a investigar, no estoy interesado, yo, como senador de los Estados Unidos, no tengo el poder para obligarlos a hacerlo. Y por eso estoy tan emocionado de que tengamos a DOGE y que tengamos a un presidente que esté dispuesto a... Nos respaldó. Absolutamente. Así que, en realidad, nada de esto podría hacerse sin el apoyo total del presidente. Y en cuanto a lo de USAID, lo revisé con él en detalle y él estuvo de acuerdo que deberíamos cerrarlo. Quiero ser claro, y de hecho le pregunté varias veces, ¿estás seguro? Yo estoy como si... Así que lo estamos cerrando. También es increíblemente partidista políticamente y ha estado apoyando causas de la izquierda radical en todo el mundo, incluyendo cosas que son antiamericanas, lo cual es una locura. ¿Correcto? Y por eso probablemente hay algunos argumentos que se pueden hacer sobre cuál podría ser un trabajo importante que cae bajo USAID. Pero la realidad es que ha estado ensombrecido por estos actores negativos. Si realmente hay buenos programas proamericanos, entonces trasladémoslos al Departamento de Estado. Exactamente. Asegurémonos de tener una supervisión adecuada. Asegurémonos de que cuando los senadores y los congresistas pidan documentos, los proporcionen de manera oportuna. Sí. Asegurémonos de que los IGS sean transparentes y honestos y que quieran ser los vigilantes de las agencias que tienen a su cargo. ¿Esto no es ciencia de cohetes? Eres un científico de cohetes. Esto es simplemente sentido común y ser receptivo al electorado. Y eso, simplemente, no se puede tener. Estos institutos, estas instituciones que están recibiendo mucho dinero de los contribuyentes, pero luego no rinden cuentas a los representantes, sí, electos del público. Entonces, están totalmente desconectados. Así que lo llamo así. Debemos alejarnos del gobierno de la burocracia hacia el gobierno del... Gente, Diría que tengo la esperanza de que parte de esto genere impulso. Jody, con senadores, con algunos de tus colegas también, al aprobar la ley Reins, ¿verdad? La mitad de estos son décadas en las que el Congreso efectivamente ha estado eludiendo la responsabilidad para evitar rendir cuentas. No tú, pero muchos de tus colegas a lo largo de los años. Y con suerte, si esto es un catalizador para que el Congreso y el Senado digan, recuperamos el poder de hacer leyes para los representantes electos del pueblo y lograr las cosas que no se han hecho durante años, como la ley Reins y otros mecanismos para decir que el poder de hacer leyes regresa al Congreso. Creo que eso podría ser una de las mejores cosas que salgan de todo esto. Tengo la esperanza de que eso suceda esta vez. Sé que estás a favor. fundamentalmente, tiene que haber un bucle de retroalimentación hacia la gente. No se pueden tener estas organizaciones que están completamente desconectadas de la voluntad del pueblo. Como dije, simplemente no tienes una democracia. En esa situación tienes la tiranía de la burocracia que es simplemente inapropiada y necesita terminar. Por cierto, ¿sabes quién está emocionado por ti?
traer a todos de vuelta al trabajo es, en realidad, Muriel Bowser, la alcaldesa de DC. Estás hablando de los campamentos de personas sin hogar. Hablé con ella tal vez el mes pasado o hace un mes y medio, y eso es un demócrata, no importa. Es básicamente el principio fundamental de la autogobernanza. Y B, ahorrar dinero y asegurarnos de que nuestros edificios no estén siendo infestados por la invasión de personas sin hogar, sino que en realidad estén creando una capital próspera. Creo que es sorprendentemente una idea bipartidista. Sí, le damos a la gente el permiso de salir como demócratas y decir que esas cosas tienen sentido, lo cual creo que estamos viendo un poco, lo cual me parece genial. No, tienes toda la razón. La falta de personas que se presentan a trabajar en DC ha hecho que DC parezca una ciudad fantasma. De hecho, en algunas partes de DC parece un lugar postapocalíptico, porque una vez que la gente empieza a ir a trabajar, entonces los restaurantes cierran, luego las tiendas cierran y al final solo tienes tiendas y restaurantes cerrados con tablones y ya destruye los pequeños negocios en el centro de DC. Sí, y hay una razón por la que la gente viene a trabajar y es más efectiva y más colaborativa en un solo lugar. Están redescubriendo por qué tienes oficinas. Oh, resulta que hay una razón y el presidente lo ha dejado todo claro. Regresar al trabajo. Eso es todo. Fin de la historia. Creo que las primeras 2 semanas han sido bastante masivas. Y si continúa a ese ritmo, incluso si piensas en una de las grandes preguntas económicas en este momento, son las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años, ¿verdad? Están subiendo. Los mercados de bonos no están contentos con nuestra deuda nacional. Si este es el ritmo de los recortes presentado en un plan coherente, tengo la esperanza de que los inversores en bonos y en crédito en Estados Unidos, la deuda gubernamental al menos puede decir, bueno, este es un progreso positivo que realmente reducirá no solo los costos que estamos recortando directamente, sino también nuestros costos de tasas de interés. Y creo que es realmente cuando entramos en un ciclo virtuoso aquí, que creo que podría suceder pronto. No, estoy de acuerdo. De hecho, los mercados de bonos actualmente no reflejan los ahorros que estoy seguro de que podemos lograr. Y voy a dar una charla más tarde esta semana con JP Morgan Chase y Jamie Dimon. Y este será, obviamente, un público financiero y realmente solo para decir, mira, si estás vendiendo bonos en corto, creo que estás del lado equivocado de la apuesta. Básicamente, en serio, si básicamente se trata de que habrá menos deuda necesaria, a medida que dejamos de desperdiciar el dinero de los contribuyentes en cosas locas, lo que sea, los 50 millones de dólares para condones en Gaza, que sospecho que en realidad no terminaron siendo condones en Gaza. Esos son muchos condones, chicos. ¿Qué es eso? ¿Un super tag o condones? Quiero decir, ¿quién necesita una necesidad? Oh, Dios mío, chicos. Esa es una partida real. ¿Es esto ficción? No dudo que tuvimos esos artículos yendo a Gaza. No sé si eran tantos. No. ¿Cuál es la partida? Eran 50 millones de dólares. Este es el problema. Probablemente era esa partida, pero Dios sabe que era. Exactamente. Pero ese es el problema que tenemos con el presupuesto. ¿Y por qué cuando el dinero fluye a través de todas estas entidades, podemos tener una partida que va a, digamos, USAID? O tal vez pasa por USAID hacia las Naciones Unidas. Y luego, desde las Naciones Unidas, va a un subcontratista. Y de ese subcontratista va a otra persona. Es una pesadilla tratar de seguir ese dinero. Y para entender para qué se está utilizando realmente. Así que, de nuevo, volviendo a la transparencia, solo necesitamos asegurarnos de que estemos atentos a eso y que sea fácilmente accesible. Y tal vez no solo por miembros del Congreso, sino también por el público en general. Estoy de acuerdo. Debería ser así. Si se está gastando dinero público, debería estar a la vista de todos. Cuando quieren ocultar las cosas, francamente, así es. La realidad es que hay un fraude y abuso masivos. Esa es la realidad. Nadie necesita ocultar algo a menos que tenga algo que ocultar. De vez en cuando tienes algo que, digamos, es una operación de inteligencia o que realmente necesita ser clasificado, pero esa es una situación rara. Esa es una fracción muy pequeña de los gastos. La gran mayoría de estas cosas, desafortunadamente, hay una cantidad tremenda de fraude y abuso. Y la razón por la que es tan extremo con el gobierno federal es que los cheques nunca rebotan. Para el gobierno federal está bien. Así que el gobierno federal siempre puede generar más dinero. Y el problema es que al hacerlo, eso es lo que crea inflación. Algo que realmente quiero reforzar para la gente es que es el gasto del gobierno lo que crea inflación.
Entonces, cuando ves que los precios suben en el supermercado, es porque el gobierno gastó más dinero del que recaudó en impuestos, aumentó la oferta monetaria, diluyó el valor del dinero y aumentó tu salario. Sea menos valioso, significaba que los precios están subiendo porque del gasto inducido por el gobierno, del gasto del gobierno que resulta en inflación. Así que ahora es muy importante conectar esos puntos porque la gente no lo hace. Piensan que tal vez el supermercado se está aprovechando de ellos y no lo están. Puedes mirar las finanzas del supermercado, tienen márgenes del 2%. No tiene nada que ver con el aumento de precios en el supermercado. Simplemente es que el gobierno gastó demasiado. Eso aumentó la oferta de dinero y diluyó el valor del sueldo de alguien. Y por eso los precios suben en el supermercado. Así que, pero la buena noticia es, si resolvemos el gasto excesivo del gobierno y la oferta de dinero crece al mismo ritmo que la producción de bienes y servicios, no habrá inflación. Y los precios en el supermercado ahora serán los mismos que los precios en el supermercado dentro de un año. Y eso es un gran problema. Y eso realmente afecta la vida de las personas. Eso es lo que estamos buscando. Y vamos a hacer todo lo posible para lograr ese objetivo. Y creo que cada dólar ahorrado. El problema que acabas de mencionar, Elon, es exactamente por qué las tasas de interés a 10 años en los bonos del tesoro de EU, los bonos del tesoro, están subiendo de manera persistente. Incluso si el gobierno está tratando de hacer que bajen, el mercado los está subiendo de nuevo. Pero por el contrario, por cada dólar, un dólar duro que realmente se ahorra, ¿verdad? Así que, ¿cuántos miles de millones fueron en las primeras 2 semanas? En realidad, es casi como un ahorro de 2-1. Porque eso significa que la tasa de interés que los prestamistas de Estados Unidos, el cargo del gobierno disminuirá en un momento en que el pago de intereses sobre nuestra deuda nacional es uno de los mayores gastos de nuestro presupuesto federal. Eso automáticamente disminuye por cada uno de estos otros ahorros. Y lo único que se debe presentar como un plan coherente, que creo que ya estás comenzando a hacer, eso por sí solo creo tendrá un ahorro de 2-1 por cada dólar. Eso es en realidad un dólar duro que se ahorra porque obtienes el costo de intereses el próximo año. Eso también disminuye como consecuencia. Sí, ese es en realidad un muy buen punto que acabas de mencionar. Solo quiero básicamente repetir eso y reiterarlo para la audiencia. Cuando reduces el gasto del gobierno, en realidad obtienes un doble beneficio. Y es un beneficio muy importante, que es que detienes la inflación y los pagos de intereses bajan porque el gobierno ya no está pidiendo prestado dinero. Así que si el gobierno está pidiendo prestado dinero, en realidad está compitiendo con todos los demás por ese dinero. Y eso hace que suba la tasa de interés. Así que si resolvemos el gasto del gobierno, en resumen, tu factura del supermercado se mantiene igual. Tu pago de la hipoteca baja y tu pago del coche baja. Y tu factura de tarjeta de crédito baja. Exactamente. Creo que eso es lo que la gente de América quiere, obviamente. Sí, no podría estar más de acuerdo. No podría estar más de acuerdo. Es realmente importante y estoy sentado aquí esta noche en Iowa y llevé a mi mamá a la iglesia esta mañana y hombre, todos en la iglesia nos quedamos charlando después y todos están realmente emocionados por la oportunidad que la nueva administración está trayendo, porque los costos están por las nubes para la iglesia. La gente en mi vecindario en el suroeste de Iowa es difícil. Estas son personas que se levantan cada mañana tratando de hacer su trabajo y hacerlo lo mejor posible. Y sin embargo, nosotros como gobierno hemos fallado en escuchar sus necesidades. Y luego poder recortar el gasto a nivel federal para asegurarnos de que sus impuestos se mantengan bajos y de que estemos pagando nuestra deuda. No más gasto deficitario. Intentemos equilibrar este presupuesto lo mejor que podamos. Y hemos escuchado planes de Ron Johnson y otros en el Congreso, pero realmente tenemos que ponernos serios al respecto porque cada uno de mis electores debe $67,000 a nuestra nación. Eso es indignante. Y está empeorando con el tiempo. Así que realmente si no hacemos algo al respecto, América se va a declarar en bancarrota. Esa es la realidad. Así que debemos hacer algo al respecto. Senador Mike Lee, veo que te has unido. ¿Te gustaría agregar algo a esta conversación? ¿Tienes cosas geniales de las que hablar también? Sí, me encantaría. Muchas gracias por la invitación. Mira, veo esto como un punto de inflexión. Cada 75 a 90 años en la historia angloamericana hemos visto un gran cambio. Tuvimos uno en 1777.
otro en 1861, otro en 1937. En 2025 nos toca uno, y creo que eso va a ser el perro, ¿verdad? Revolución. Y creo que tiene que ser mucho más que solo el gasto individualizado y derrochador que tenía proyectos. En el fondo de todo esto hay una enfermedad fundamental, que es que hemos perdido de vista el propósito del gobierno de los Estados Unidos. Se supone que debe tratarse solo de un pequeño puñado de cosas: pesos y medidas, marcas registradas, derechos de autor y patentes, regular, interceptar, el comercio exterior. A los fundadores del país les volaría la cabeza que el gobierno federal se ha vuelto gigantesco y está interfiriendo en la vida de las personas de tantas maneras. Exactamente. Y luego hemos agravado el problema una vez que perdimos de vista cuál es el propósito del gobierno federal. Pusimos la rama equivocada a cargo de las responsabilidades equivocadas. Hemos estado creando la mayor parte de nuestra ley, 100,000 páginas al año, a través del Poder Ejecutivo, lo cual la Constitución dice que no se puede hacer. Dice que no puedes hacer una ley federal a menos que pases por ambas cámaras del Congreso y luego se la des al presidente. Así que hemos destruido el federalismo y la separación de poderes. Creo que para que DOGE tenga éxito tenemos que restaurar ambas cosas. En mi opinión, la mejor manera de empezar es aprobando la ley Reins, que requeriría que el Congreso promulgue esas leyes, y creo que para conseguir que esa ley se apruebe este año, tenemos que adjuntarla al proyecto de ley del techo de la deuda. Lo puse en mi base, Mike Lee. Estoy absolutamente de acuerdo contigo al 100%. Lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Hay una gran cantidad de regulaciones federales que son de facto leyes que se crean. Es una cantidad incomprensible. Es literalmente ningún ser humano podría comprenderlo. Si has dado lo mejor de ti toda tu vida, apenas puedes entender una pequeña fracción de las regulaciones. Estas regulaciones, no, si las miras, hay millones de ellas, y no es que alguna de ellas sea la que detiene todo. La forma en que lo visualizo es como Gulliver. América es como Gulliver, atada por millones de hilos pequeños, y cuando cortas esos hilos y liberas al gigante. Exactamente. Eso es exactamente correcto. Esas leyes que son leyes te llevarán a la prisión, esas cerrarán tu negocio, esas arruinarán tu vida si las desobedeces. No es diferente a ninguna otra ley. Es totalmente una locura. Es emocionante. Ilan, no es cierto. El presidente Trump tiene una orden ejecutiva que dice que por cada nueva regulación que se implemente, 10 tienen que ser rescindidas. Sí. Ahora, por supuesto, la burocracia va a intentar aprovecharse de eso teniendo una sola regulación. Entonces él dice que todos pueden hacer una pregunta, pero luego tienen una pregunta en 10 partes. Así que es posible eliminar las regulaciones. Así que creo que además de esa orden ejecutiva, que ciertamente aplaudo, necesitamos hacer una eliminación a gran escala de regulaciones. Las regulaciones básicamente deberían estar por defecto eliminadas por defecto, no hay por defecto, eliminadas por defecto. Y si resulta que nos equivocamos con una regulación, siempre la volvemos a agregar, se añaden estas regulaciones a la buena de Dios todo el tiempo. Así que solo tenemos que hacer una limpieza a fondo de las regulaciones y quitarle al gobierno de encima a los estadounidenses comunes para que la gente pueda hacer las cosas y el gobierno no tenga un tipo de bota en el cuello de los estadounidenses promedio. Porque uno de los valores fundamentales de este país, lo que ha hecho grande a América, lo que llevará a una mayor grandeza, es un enfoque en el mérito. Que avances como resultado de tu trabajo duro y habilidad y que tengas libertad. Es la tierra de la libertad y la oportunidad. Y si el gobierno tiene millones de regulaciones que están frenando a todos, no es libertad, restaurar libertad. Y por cierto, eso se copia, se multiplica y se eleva 50 veces más, donde cada uno de los 50 estados hace lo mismo. Y muchas de estas regulaciones federales son duplicadas de los estados que están haciendo exactamente lo mismo, donde las burocracias en cada uno de los estados se comportan como el gobierno federal. Así que piensa en el impacto en la vida de las personas, simplemente se superponen una sobre la otra. Y como hablas de la presupuestación base cero, realmente me gusta este concepto de regulaciones base cero, donde la opción por defecto es nada y volver a construir exactamente, correcto, que nuestros fundadores querían. Sí, absolutamente, solía ser así, y no hace tanto tiempo. Si querías empezar un negocio, simplemente empezabas un negocio, solo ibas. No necesitas licencia, simplemente puedes hacerlo. El gobierno no está metiéndose en cada parte de obtener la licencia para esto, hacer la licencia para aquello, conseguir 17, lero permisos. Miras a LA y como es. Cuando vivía en LA,
era difícil obtener un permiso para remodelar tu cocina. Y ahora con este desastre que está ocurriendo en LA, esta terrible tragedia, solo la cantidad de permisos requeridos para construir una casa es asombrosa. Básicamente lo han hecho ilegal. Pero tenemos que empezar en algún lugar en el tema de las regulaciones y sin duda, al menos si abordamos la regulación federal, entonces, las personas pueden elegir mudarse de un estado a otro y seguir permaneciendo en América y mudarse al estado que tiene menos regulación con el gobierno. Te da más libertad y tienes esa competencia entre los estados, tienes ese sistema federal que se suponía que debía ser así. Así fue como se creó el país. Deja que los estados compitan. Y si tu estado es opresivo, puedes ir a un estado vecino y vivir allí. Esa es la idea. El federalismo es la respuesta, sin duda, pero tienes dos cosas a nuestro favor en el país en este momento que no han sucedido en mucho tiempo. Uno es un presidente dispuesto, Donald Trump, que realmente cree en todo lo que los cuatro acabamos de decir, Exactamente. lo cual es algo hermoso. Y sin eso no sería posible. Cuanto más he llegado a conocer al presidente Trump, más me gusta, francamente. Me encanta el tipo. Es genial. Sí, y está a fondo más que cualquier presidente que hemos tenido desde la creación de la administración. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.